Muy buenos días, compañeros. Un gusto saludarles. Sean ustedes bienvenidos al curso de Derecho Civil 3. El código de nuestro curso es el FG041. Y como recordatorio, pues hacerles la salvedad de que para cualquier duda o comentario, por favor, está a su disposición el correo electrónico de nuestro curso, que es el fg041@urural.edu.gt, ¿verdad? Estamos ya en la semana número 3 y el tema que nos corresponde abordar el día de hoy es la... Yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver. Eh, Como les indicaba, el tema que nos corresponde abordar el día de hoy es la sucesión testamentaria. Bueno, el objetivo de nuestra clase es que usted como estudiante pues pueda identificar cómo funciona la sucesión testamentaria, el testamento y las clases de testamento aplicables en situaciones determinadas, ¿verdad? Entonces, bueno, previo a ahondar el tema que nos corresponde el día de hoy, pues vamos a hacer un breve repaso de la clase 1 y número 2. Bueno, entonces tenemos preguntas o cuestiones importantes que debemos de tener muy en cuenta en el tema de derecho de sucesión, ¿verdad? Entonces, eh, al paso que vamos, pues ya podremos ser capaces para poder diferenciar nosotros entre heredero y legatario, ¿verdad? Entonces, la diferencia pues radica en que el heredero pues no se individualiza lo que se le deja. En el caso del legatario pues sí se individualiza lo que se le está dejando, ¿verdad? Porque ya, como hemos indicado, es un bien determinado o bienes determinados. Se pueden identificar, son bienes concretos por el cual pues el legatario va a hacer uso de esos bienes. Otra diferencia entre heredero y legatario, pues es que el heredero paga las deudas que hubiere, ¿verdad? Entonces, es decir, se recuerdan que mencionábamos entre las instituciones importantes a tener muy en cuenta dentro del derecho de sucesión y decíamos que el heredero pues adquiere la universalidad de los derechos, de las obligaciones y de los bienes, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, pues adquiere todo lo que, si son deudas que tuviera el causante, pues hay de la masa hereditaria, del total de los bienes que va a suceder, pues de ahí va a salir para pagar esas deudas. En el caso del legatario, pues no paga deudas, a menos que esté expresamente establecido, ¿verdad? Si dentro del testamento, pues se hace relación o se hace alusión sobre qué bien determinado, pero si de igual manera hay alguna deuda que cubrir y está identificada dentro del testamento que el legatario debe ser efectiva, pues se tendrá que cumplir a cabalidad la última voluntad del causante. Otra de las diferencias que hay entre heredero y legatario es que la institución del heredero pues puede crearse únicamente en el testamento, más no en la donación por causa de muerte. Entonces, en el caso del legatario, pues esta puede crearse tanto en el testamento como en la donación por causa de muerte. Ahora bien, en cuanto a las clases de herederos, bueno, vamos a encontrar tanto en la doctrina o de igual manera en la legislación, en nuestro Código Civil, pues dos clases de herederos. El heredero instituido, que se le llama así pues a la persona que el causante ha designado en el mismo testamento. Y el heredero sustituto, ¿verdad? Entonces, el heredero sustituto se le llama así a las personas o personas que heredan cuando la persona que el testador designó en el mismo testamento, pues no puede heredar, ¿verdad? Entonces, pudiendo ser porque ha fallecido, ¿verdad? Entonces,
se recuerdan que este último heredero sustituto pues tiene mucha relación con el tema de la representación hereditaria, ¿verdad? Hablábamos que la representación hereditaria pues puede ser por cabeza o por estirpe, ¿verdad? Bueno, en cuanto a las formas en que se puede heredar, bueno, aquí se hereda por cabeza. Esto significa que vamos a heredar por derecho propio, ¿verdad? Heredar por estirpe, pues significa que los descendientes heredan en representación lo que corresponde al representado. Bueno, entonces, recordemos, cuando hablamos de derecho propio, es decir, de que se nombra en el testamento que se le deja un bien determinado a Zulia Lili Méndez Santizo, bueno, yo comparezco, acepto la herencia y hago uso de ese derecho. Más sin embargo, en otro de los casos es de que yo se me haya nombrado heredera de un bien y en este caso pues yo ya haya fallecido, ¿verdad? Entonces, los que tienen derecho a suceder en mi nombre, o sea, en mi representación, serían mis hijos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues ya estaríamos hablando heredar por estirpe. Ahora bien, ¿en qué consiste el derecho de representación hereditaria? Este es el derecho de recibir la herencia en representación al heredero instituido, ¿verdad? Entonces recordemos que esta cuestión del derecho de representación hereditaria pues está relacionado con el artículo 929 de nuestro Código Civil. Y el artículo 929 pues hace referencia que en cuanto al derecho de representación hereditaria es el que tienen los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella si hubiera muerto antes que su causante, ¿verdad? Otra cuestión importante dentro de este artículo es cuando el heredero ha renunciado a la herencia o la ha perdido por indignidad. Otra cuestión a resaltar dentro del artículo también serían los hijos o descendientes, pues tendrán derecho a heredar representando al repudiante o al excluido, ¿verdad? Entonces, la persona que por indignidad perdiera el derecho a heredar, en ningún caso, pues tendrá la administración de los bienes de los que entren a representarlos. Eso es en cuanto al artículo 929 de nuestro Código Civil. Ahora bien, ¿quién es el repudiante y quién es el excluido? Bueno, en cuanto al repudiante, pues es la persona que renuncia a la herencia. Y el excluido, pues es la persona que tiene incapacidad para heredar por indignidad. Esa es la diferencia o cómo podemos, esa es la forma de cómo podemos identificar a nosotros quién es el repudiante y quién es el excluido. En el caso de cómo se declaran los herederos, bueno, los herederos, pues si se trata de una sucesión testamentaria, pues únicamente se reconocen como herederos y legatarios a los que están nombrados declarando válido y legítimo el testamento, ¿verdad? Entonces, eso lo encontramos fundamentado nosotros en el artículo 464 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Otra cuestión a tener muy en cuenta es si se trata de una sucesión intestada, ¿verdad? La declaración de los herederos pues se hará siempre sin perjuicio de tercero o de igual o mejor derecho. Esto lo encuentran ustedes fundamentado en el artículo 481 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora bien, bueno, eso lo visto anteriormente, pues corresponde a la clase número 1. En cuanto a la clase número 2, hablábamos las incapacidades para suceder. Bueno, aquí vamos a recalcar o a puntualizar en 6 aspectos muy importantes. El primero de ellos es cuáles son los motivos por lo que se es incapaz para recibir la herencia o legado.
Estamos ante incapacidad para suceder, es decir, cuando se es incapaz para recibir la herencia o legado. En el caso, es decir, que el legatario o heredero pues no pueden subrogar al causante en cuanto a sus bienes, en cuanto a sus derechos, en cuanto a sus obligaciones. Esto puede ser por motivos pues de indignidad o por motivos de testamento, ¿verdad? ¿En qué consiste la incapacidad para suceder por indignidad? La persona pues no está calificada para recibir la herencia o legado por haber sido pues un malagradecido para con el causante. Los casos en que procede pues los encontramos nosotros detallados en el artículo 924, ¿verdad? Entonces acá tenemos que tener muy en cuenta eh, que los puntos para ser declarados para no heredar por cuestión de indignidad, pues son el que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado pues dar muerte a la persona cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge, conviviente de hecho o hermanos de ella. Esta causa de indignidad pues subsistirá, no obstante, la gracia acordada al criminal o a la prescripción de la pena. Ese es uno de los casos. El segundo es que el heredero mayor de edad, que siendo pues sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión, no la denunciare a los jueces en el término de un mes, cuando sobre ella pues no se hubiere precedido de oficio. Si los homicidas fueran ascendientes o descendientes, cónyuge o conviviente de hecho o hermanos del heredero, pues cesará en este la obligación de denunciar. 3. El que voluntariamente acusó al autor de la herencia de un delito que merezca por lo menos la pena de 1 año de prisión. 4. El condenado por adulterio con el cónyuge del causante. Bueno, este aspecto sí tomar muy en cuenta que ya no es aplicable toda vez de que haya sido derogado. 5. El pariente del autor de la herencia, si habiendo estado demente y abandonado, no cuidó de él, de recogerlo o asilarlo en establecimiento público, si hubiere podido hacerlo. 6. El padre o la madre que haya abandonado a sus hijos menores de edad o que los haya corrompido o tratado de corromper, cualquiera que sea la edad de los hijos. 7. El que con dolo o coacción pues obligare al testador a hacer testamento, a cambiarlo o revocarlo. 8. El que por iguales medios pues impidiere a otro hacer testamento o revocar el que tuviere hecho o suplantare, ocultare o alterare otro testamento posterior. Y 9. El que ejerciere violencia sobre el notario o testigos para impedir el otorgamiento del testamento o para conseguir que se teste a su favor o a favor de otra persona. Esos serían los casos para poder alegar nosotros heredar por indignidad, ¿verdad? Entonces, tomando muy en cuenta esto, ¿en qué consiste la incapacidad para suceder por testamento? Bueno, es aquella situación en la que se encuentran pues las personas que la ley establece, mismas que no están calificadas para recibir la herencia o legado. Esto pues previendo que no se aprovechen del testador, por lo que no pueden tomar el lugar de él en cuanto a sus bienes, derechos y obligaciones. Bueno, y esas razones o las personas que no están facultadas para poder aceptar la herencia o que están incapacitadas por a suceder por testamento, pues son las que se indican en el artículo 926 de su Código Civil. Ahí se hace relación a que son incapaces para suceder por testamento los ministros de culto, a menos de que sean parientes del testador. Los médicos o cirujanos que hubieran asistido al testador en su última enfermedad, si éste falleciere de ella, salvo que sean parientes del testador. 3. El notario que autoriza el testamento y sus parientes, y así también los testigos instrumentales. 4. El tutor, el protutor y los parientes de ellos, si no se hubieran aprobado las cuentas de la tutela, a no ser que fueren
parientes del pupilo, y las 5, y las instituciones extranjeras, cualquiera que sea su finalidad. Ahora bien, ¿cuál es el plazo para ejercer la acción de indignidad? Esto se hace uso o se puede dentro de los 2 años en que el indigno pues esté en posesión de la herencia o legado. Esto según el fundamento legal, el artículo 928 de su Código Civil. Ahora bien, ¿en qué consiste la aceptación de la herencia? Bueno, esta es aquella declaración pues unilateral de voluntad y que es de carácter irrevocable, por cuya virtud pues el llamado a una herencia manifiesta su deseo de investir de la cualidad de heredero, asumiendo pues la posición jurídica que la misma presupone. En cuanto a el plazo o la renuncia de la herencia y el plazo para aceptar o renunciar a la herencia, pues acá tenemos que tener en cuenta que el término para aceptar o renunciar a la herencia es de 6 meses, a contar de la muerte del testador. Si el heredero se encuentra en el territorio de la República, si se encuentra en el país, pues es de 6 meses. Si en caso estuviera en el extranjero, pues se tiene 1 año para hacer uso de ese derecho. Y eso lo vamos a encontrar nosotros fundamentados en los artículos 1031, que el término para aceptar la herencia es de 6 meses a contar de la muerte del testador, de 1 año si se está en el extranjero, si para el término de la aceptación, sin que nadie se presente a reclamar, pues la herencia ni haya heredero a quien manifiestamente pertenezca o han renunciado los que tenían derecho a ella, pues se declara vacante, ¿verdad? Entonces, esto lo pueden hacer ustedes uso o anotar en su Código Civil, que esto también se relaciona con los artículos 482 al 487 de su Código Procesal Civil y Mercantil. También se relaciona esta cuestión del plazo para la renuncia y la herencia, pues es el mismo que es el de la aceptación. Entonces, tenemos que de igual manera 6 meses si se está dentro del país, y si se está en el extranjero, pues es de 1 año. Y esto se encuentra fundamentado en el artículo 1034. Y tomar en cuenta de que lo que se hace, lo que establece el artículo 1037, de que el que es llamado a una misma herencia por testamento o intestado, si renuncia a una, pues entiende que renuncia a las 2. Bueno, ahora bien, vamos a abordar el tema sobre la sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria pues se encuentra regulada en los artículos 934 al 1025 de su Código Civil. Bueno, teniendo en cuenta esto, la sucesión testamentaria pues es la sustitución en la titularidad de los bienes, derechos y obligaciones pues transmisibles de una persona que se produce cuando ésta fallece. Tiene lugar de manera tal que la persona o las personas, pues, que sucederán al difunto en sus relaciones jurídicas, pues vienen determinadas por el propio causante, ¿verdad? Que a través de un documento tal, pues, y ese documento, pues, es el testamento, que es el medio que determina quién y cómo debe sucederle, ¿verdad? Eso es en cuanto a la sucesión testamentaria. Igual hay infinidad de definiciones que podemos encontrar en varios textos jurídicos. De igual manera, entonces tenemos también que se le conoce como testada, y es aquella en que la vocación sucesoria pues es determinada por la voluntad del causante, con las únicas limitaciones que pueden surgir de disposiciones precisas de la ley. De igual manera, es la que se basa en la existencia de un testamento válido, otorgado en cualquiera de las formas admitidas por el legislador. Más adelante vamos a ver sobre qué es el testamento y cuáles son sus requisitos, ¿verdad?
Entonces, cuando se menciona que es un testamento válido, es porque debe cumplir todo lo que, tanto requisitos formales como requisitos esenciales, para que pueda este testamento pues tener validez y pueda surtir efectos legales. Bueno, ahora bien, en cuanto al testamento, el testamento pues es el acto por el cual una persona, manifestando consciente y libremente su voluntad, pues ordena para después de su muerte el destino de todos sus bienes o parte de ellos, ¿verdad? Cuando la sucesión se difiere por este título sucesorio, pues se llama testamentaria, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que ahí se va a disponer de todos sus bienes o parte de ellos, ¿verdad? Recordemos de que no hay legados intestados, ¿verdad? Todo debe de ser de igual manera identificado en el testamento quiénes son sus herederos y quiénes son sus legatarios en caso los hubiere. Así también vamos a encontrar definiciones y la doctrina, en el caso del criterio del autor Guillermo Lohmann Luca, pues el testamento lo define él como el acto de voluntad que expresa una decisión, un mandato, acto pues que establece, decreta y resuelve sobre los intereses del testador, sea que recaigan sobre sus bienes, derechos y obligaciones, o sea que versen sobre otros asuntos o relaciones jurídicas de carácter pues no patrimonial. Según el diario, según el diccionario, perdón, de la lengua española, pues el testamento es la declaración que de su última voluntad pues hace una persona disponiendo de bienes y de asuntos que le atañen para después de su muerte. Cabe mencionar pues que el origen de la palabra testamento viene, la cual viene de las voces latinas testatio, que significa testimonio, y men o mentis significa o quiere decir mente o voluntad. Entonces, el testamento pues es un testimonio de voluntad o querer del testador. Siendo así, entonces, Guillermo Cabanelas es otro de los autores que define entonces ya a la sucesión testamentaria como la sucesión que es diferida por manifestación de voluntad del causante, contenida en testamento válido, sea este hecho por escrito o de palabra, en los supuestos pues excepcionales en que este pues se admite. La sucesión testamentaria pues puede coexistir en el derecho moderno con la intestada, en la parte en que haya omisión o invalidez en el testamento. Siendo así, entonces, vamos a encontrar de igual manera el criterio del licenciado Daniel Mata Consuegra, que hace alusión que la sucesión testada pues es aquella que tiene lugar como la herencia se le difiere en virtud de testamento. Implica pues que el causante por medio de un acto a favor de herederos o legatarios. La sucesión pues testamentaria prevalece sobre la intestada, en el sentido de que cuando se abre la testada pues queda desplazada la intestada, la cual pues actúa en forma subsidiaria. La sucesión testamentaria puede ser sucesión a título universal, donde aparece la figura del heredero, o a título particular, y acá aparece la figura del legatario. Siendo así, vamos a encontrar también otro de los autores, Vladimir Aguilar Guerra, que define como la declaración pues, unilateral de última voluntad personalísima, revocable, formal y solemne, mediante la cual
pues una persona ordena su sucesión mortis causa, es decir, dispone de sus bienes para después de su muerte. Asimismo, pues puede ejercitar derecho no patrimoniales y efectuar pues el cumplimiento de determinadas obligaciones. Además, el testador pues tiene la facultad de constituir fideicomiso, siendo el único límite para testar el derecho de alimentos. Entonces, la facultad de hacer testamento pues es un producto de ley positiva, la cual permite pues al ciudadano establecer un régimen de adjudicación y distribución de sus bienes según su criterio. Esto para después de su muerte. Entonces en nuestro Código Civil, pues vamos a encontrar la definición de testamento, para lo cual eso lo encontramos nosotros en el artículo 935, el cual pues establece que este es un acto puramente personal, de carácter revocable, por el cual pues una persona dispone de todo o parte de sus bienes para después de su muerte, ¿verdad? Entonces, es decir, que es simplemente pues la justa expresión de la voluntad respecto de lo que a cada uno quiere que se haga después de su muerte. Entonces, teniendo en claro que nuestro Código Civil pues define al testamento en el artículo 935, pues vamos a hablar ahora sobre las características del testamento. Bueno, la primera característica es que es un acto de última voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Es un acto por el simple hecho de que si el testamento fuera contrato, pues estaría ubicado en la segunda parte del libro número 5 de nuestro Código Civil. Además de ello, pues el mismo cuerpo legal establece que de hacerse un testamento como contrato, pues será nulo. Bueno, ¿cuál es el fundamento de esto? Aparte del artículo 935, tenemos que tener en cuenta nosotros el artículo 937, ¿verdad? Entonces, el 937 pues estipula de que es prohibido el contrato de sucesión recíproca. Queda prohibido el contrato de sucesión recíproca entre cónyuges o cualesquiera otras personas, y es nulo el testamento que se otorgue en virtud de contrato, ¿verdad? Entonces, ese sería el fundamento de nuestra primera característica. Entonces, recordemos, primera característica, acto de última voluntad. Lo asociamos fundamentado artículo 935 y 937 de su Código Civil. Segunda característica, es personalísimo. ¿Qué significa? Quiere decir que el testamento pues debe de ser otorgado por el interesado, ya que no se puede dar poder, o sea, un mandato para testar o donar por causa de muerte, ni para modificar o revocar dichas circunstancias. Esto lo encontramos fundamentado, aparte de nuestro artículo 935, pues vamos a ubicar el artículo 1688. El cual estipula que pueden ser objeto de mandato, pues todos los actos o negocios para los que la ley no exige intervención personal del interesado. Escuche muy bien el segundo párrafo. No se puede dar poder para testar o donar por causa de muerte, ni para modificar o revocar dichas disposiciones. Ahora bien, entonces tenemos segunda característica, personalísimo. Vamos a hablar sobre la tercera característica del testamento. Es solemne. ¿Qué significa? Significa que debe constar en escritura pública. Esta regla solo aplica para el testamento común abierto. Más adelante, pues vamos a ver de que hay 12 tipos de testamentos,
que pueden ser otorgados en testamento común abierto o testamento cerrado, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre las diferencias de cada uno, más sin embargo, únicamente el testamento común abierto es el que redactamos nosotros en calidad de notarios y que podemos ser requeridos o contratados nuestros servicios profesionales para tal efecto, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta de que lo tenemos que redactar en escritura pública, atendiendo a lo que estipula el Código Civil en su artículo 955, ¿verdad? Entonces, miramos nuestro Código Civil. Entonces, tenemos que el testamento común abierto, pues debe ser otorgado en escritura pública como requisito esencial para su validez. Vale. Pero no solo esto, este artículo se relaciona con la solemnidad, toda vez de que el Código de Notariado en su artículo en su artículo 42, pues estipula que la escritura pública de testamento, además de las formalidades generales son las que se detallan en el artículo 29 de su Código de Notariado sobre los requisitos para que tenga validez un instrumento público, ¿verdad? Debe de contener no solo esos requisitos que se mencionan en el artículo 29, sino también los del artículo 42. Bueno, contendrá las especiales siguientes. Primera de ellas es la hora y sitio en que se otorga el testamento. 2, la nacionalidad del testador. 3, la presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige esta ley. Es decir, vamos a hacer uso de los testigos instrumentales. 4, fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario. 5, que el testador pues exprese por sí mismo su voluntad. 6, que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que él elija y se averigüe al fin de cada cláusula, viendo y oyendo al testador si lo contenido en ella pues es la expresión fiel de su voluntad. 7, que si el testador pues no habla el idioma español, intervengan 2 intérpretes elegidos por él mismo para que traduzcan sus disposiciones en el acto de expresarlas. 8, que el testador, los testigos, los intérpretes en su caso y el notario firmen el testamento en el mismo acto. 9, que si el testador no sabe o no puede firmar, pues ponga su impresión digital y firme por él un testigo más, que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. Entonces, tenemos, eso es en cuanto a la solemnidad. Así también podemos mencionar en este punto de esta característica de solemne, pues que el testamento común cerrado pues puede hacerse en cualquier tipo de papel, inclusive pues en una hoja de cuaderno. Otra particularidad importante de mencionar es que el testamento cerrado pues puede hacerse a mano por el mismo testador. O sea, un testamento que se le llama en la doctrina hológrafo. Este es válido siempre y cuando sea un testamento cerrado, ¿verdad? Entonces, la diferencia más que todo es de que en el testamento común abierto, pues se requiere de la presencia de testigos, se requiere la presencia de un notario, ¿verdad? Para que pueda faccionar ese testamento, de plasmar la última voluntad del testador en una escritura pública en el cual va a estar contenido su testamento. Mas, sin embargo, en el testamento común cerrado, pues es redactado con la privacidad que el testador requiera, ¿va? Puede hacer en su casa, en una hoja cualquiera, lo inserta en un sobre y lo presenta ante el notario.
En este caso, pues solamente el testador pues sabría qué es lo que ha escrito en ese documento. Esa sería la tercera característica. La siguiente característica del testamento es que es unilateral. Esto es en base a que este principio que solamente pues, se puede hacer un testamento por persona, ¿verdad? Eso lo mencionábamos en el artículo 938 del Código Civil. Esa siguiente característica es que es de carácter revocable. Significa que el testamento puede dejarse sin efecto. Artículos 935 y 982 al 985 del Código Civil. Bueno, el testamento no puede ser revocado en todo ni en parte, sino con las solemnidades necesarias para testar. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta de que vamos a reconocer 3 clases de revocación testamentaria. La primera de ellas es que hay una revocación tácita, que implica que todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior. Esto fundamentado en el artículo 983 de su Código Civil. Todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior. Sin embargo, el testador puede de manera expresa dejar vigente todo o parte del testamento anterior. Las donaciones por causa de muerte hechas con anterioridad al testamento pues caducarán, salvo disposición en contrario del testador. Bueno, entonces, teniendo esto en cuenta, el primer párrafo nos da la revocación tácita. Tenemos también la revocación expresa, que esta implica que el testador puede de manera expresa pues dejar vigente todo o parte del mismo, y el fundamento pues está en el último, igual en el artículo 983, pero a continuación de la revocación tácita. Y por último, pues tenemos la revocación presunta. Se da por enajenación. Es decir, hacer ajeno lo que es mío, que haga pues que el testador del todo o parte de una cosa dejada en testamento pues se entiende revocada por disposición pues relativa a la cosa o parte enajenada, a no ser que vuelva a su dominio, y esto pues se fundamenta en el artículo 985. Esto quiere decir de que yo hace 10 años, pues elaboré mi testamento. Yo en ese entonces, pues tenía 5 propiedades y dispuse de que cada propiedad era, designé ahí para quién iba a ser cada propiedad. Bueno, al paso de los años, yo vendí ya 2 propiedades, ya solo quedan 3 propiedades, ¿verdad? Entonces, al momento de que se lea el testamento, pues van a aparecer de que yo hago mención de 5 propiedades, más sin embargo, ya solamente hay 3 propiedades de las cuales se puede disponer, toda vez de que yo ya me enajené, ya vendí 2 propiedades de las cuales ya no son de mi dominio, ¿verdad? Entonces, únicamente se pueden disponer de las 3 que están a mi nombre. Si en dado caso, al momento de que yo falleciere, pero yo vendí esas 2 propiedades y después nuevamente yo las volví a adquirir, las volví a comprar, se tendrá que tomar en cuenta de que las propiedades pues ya están dispuestas ahí para ver a quién le pertenecen, ¿verdad? Según la última voluntad que se encuentra plasmada en el testamento. La única disposición pues testamentaria
que no puede revocarse son las declaraciones de voluntad. Es decir, de que si yo dentro del testamento reconozco un hijo, aunque el testamento se declare nulo, que no, tiene no cumple los requisitos de ley, o se revocó el testamento, de igual manera persiste el reconocimiento de hijo, ya que si se ha hecho el reconocimiento en testamento y pues se viene a revocar, no se tiene por revocado el reconocimiento. Esto lo encuentran ustedes fundamentado en el artículo 212 de su Código Civil. El reconocimiento pues no es revocable. No es revocable por el que lo hizo. Si se ha hecho en testamento y este se revoca, no se tiene por revocado el reconocimiento. Tampoco puede sujetarse a ninguna modalidad. Es válido el reconocimiento que se hace por medio de testamento, aunque este se declare nulo por falta de requisitos testamentarios especiales que no hubieran anulado el acto si solo se hubiera otorgado el reconocimiento. Eso es artículos 212 y 213 de su Código Civil. Así también, entonces, teniendo en claro esto de qué es el testamento, cuál es su fundamento, cuáles son sus características y el fundamento respectivo de cada una de ellas, pues vamos a hablar un poquito sobre la evolución histórica de la sucesión testamentaria y teniendo en cuenta de que pues en la configuración jurídica del pueblo romano pues se encuentra el hecho de que la figura de la sucesión testamentaria pues es la máxima exaltación de los principios de la apropiación privada. Permítame un momentito, compañeros. Entonces, mencionábamos que dentro de la evolución histórica de la sucesión testamentaria, pues en la configuración jurídica del pueblo romano, se encuentra el hecho de que la figura de la sucesión testamentaria pues es la máxima exaltación de los principios de la apropiación privada, los cuales pues sirvieron de base para la formulación de los siguientes sistemas económicos. En su origen, pues la sucesión romana no solo comprendía el patrimonio del difunto, sino que también incluía los ideales, las simpatías, las antipatías del difunto. El heredero pues continuaba la personalidad entera del difunto y no solo su personalidad patrimonial. El tema de las sucesiones pues tiene un especial interés por lo siguiente. Desde el punto de vista de la sociología jurídica pues notamos la influencia que el derecho tuvo en la metafísica y el cambio popular y desde el punto de vista jurídico. El derecho romano nos ofrecía tres tipos de sucesión: la vía legítima, la vía testamentaria y la vía oficiosa. Los germanos
no conocieron el testamento. Entre ellos pues existía la obligación de transmitir los bienes dentro de la familia y únicamente pues podían hacer uso de la adoptio in hereditate, que implicaba pues una traslación solemne de la propiedad que se hacía pues durante la vida, a falta de herederos legítimos o con el consentimiento de estos. Entonces, la evolución testamentaria en Roma, pues se dice que el testamento pues aparece en Roma recién después de la ley de las 12 tablas y desde entonces pues ha sido universalmente admitido. Así Roma pues se convierte en el primer ejemplo del amplio desarrollo de la sucesión testada. Hay muchas razones para suponer que que en el más antiguo derecho romano, pues solo existió la sucesión legítima. Como parecen, pues comprobarlo, el orden de llamamientos de la sucesión pues legal establecido en las 12 tablas y el carácter y significación pues de las primitivas formas de testar, y que la sucesión pues testamentaria fue el producto de una larga evolución. Pero es indudable que en el derecho romano, pues de los tiempos históricos, fue donde la sucesión testamentaria pues adquirió todo su desarrollo e importancia, llegando a ser pues la típica sucesión romana, de la que la sucesión pues legítima no era más que una forma supletoria, ¿verdad? Que recibió pues por ello la denominación de sucesio ab intestato. Y tomando el testamento pues el carácter de acto unilateral, puede afirmarse también que el testamento pues con sus caracteres más propios y que han perdurado, pues es una institución pues genuinamente romana. Si bien es cierto, el derecho sucesorio romano pues sufrió varias transformaciones, estas no impidieron que a través de la larga y complicada evolución del mismo pues existiesen dos notas fundamentales que constituyen rasgos distintivos de dicho derecho, las cuales son el principio de sucesión universal, que en virtud de él pues el heredero pues adquiría los bienes hereditarios de una sola vez y en conjunto, no separadamente o en porciones, y de él pues es una consecuencia la distinción radical que se hacía entre la herencia y la adquisición de objetos singulares por legado. En ese entonces, pues a la herencia manejaban las palabras en latín, y la herencia se le conocía como hereditas. En el caso de los objetos singulares por legado, pues se les conocía como legatum. El segundo aspecto a tener en cuenta es la consideración de esa sucesión universal como un todo, del que formaban pues parte las deudas del causante y consiguientemente pues la responsabilidad personal e limitada, ¿verdad?, del heredero por razón de dichas deudas. Transcurrido, pasan los años, pues ya venimos a hablar sobre las formas de testar en la antigua Roma. El testamento pues se hacía de varias formas y una de ellas era el collatis comitis, esto es, en Roma pues ante los comicios por curias y en presencia de los pontífices. Otra forma era el in procintu, que se hacía por una declaración de alta voz ante el ejército. También se menciona otra de las formas, el per aes et libram. Esto era un mancipado, el testador, su patrimonio a un amigo.
Se podría mencionar el familie emptor en presencia del portabalanza y de 5 testigos, rogándole que cumpliera con sus disposiciones. También, en cuanto al per aes et libram perfeccionado, pues ahora las disposiciones del testador se expresan por escrito, tabule testamenti. La emancipación pues se hace según la forma conocida, pero el familie emptor solo adquiere como depósito y para prestarle a la para prestarse a la confección del testamento. Hay otra forma llamada testamento nuncupativo y se hacía oralmente ante 7 testigos. No todas las relaciones jurídicas pertenecientes al difunto pues eran objeto de la herencia. Algunas no pasaban al heredero, como en derecho público, las magistraturas, los cargos que el difunto desempeñaba. En derecho privado, las relaciones jurídico-familiares, algunas de carácter patrimonial, como el usufructo, el uso, la habitación y las obligaciones. Posteriormente en Roma, sí fueron conocidos gran variedad de testamentos según las diversas épocas y circunstancias, pues los pueblos primitivos no tuvieron la idea de la facultad de testar. El derecho romano pues representa en este sentido el tránsito de esta situación de herencia pues necesaria a la potestad individual de otorgar las últimas disposiciones. Una vez consolidada en Roma la facultad de testar, se centra el concepto de testamento. En la institución pues de heredero y se define al testamento como aquella pues disposición mortis causa por la cual el ciudadano romano designaba un sucesor que continuase pues la jefatura doméstica de la familia. Dentro de la evolución histórica, pues en los tiempos medievales, esta se caracterizó por la aspiración de conservar los bienes en las familias, ocasionando pues que la sucesión hereditaria pues perdiese en ellos el carácter individualista pues que había llegado a revestir en el derecho romano y volviese entonces a tener el carácter marcadamente familiar. Este carácter que predominó en la sucesión medieval, pues se refleja no solo en la gran extensión que tuvo en algunas épocas y países la legítima de los hijos, sino además en una porción de instituciones. Esto pues como pactos sucesorios, fideicomisos, vinculaciones, entre otros, de que se sirvieron pues los testadores para conservar indivisa la propiedad dentro de la familia. En las legislaciones germánicas de la Edad Media pues tuvieron mucho arraigo los pactos sucesorios que el derecho romano pues había prohibido severamente y que llenaban la función del testamento hasta que este fue aceptado. Aunque el testamento se introdujo entre los pueblos bárbaros por la influencia de la iglesia y del derecho romano. No tuvo en ellos el carácter fundamental que tuvo en las legislaciones germánicas y se utilizaba primordialmente como instrumento para instituir las liberalidades a favor de las iglesias o que eran como también, habían otro que se les decía mandas pías, que era un tributo existente en España y sus colonias entre los años de 1811 y 1845, que cobraba en forma de legado forzoso, incluido en los testamentos, que tenía pues importancia en aquella época.
De conformidad con Clemente de Diego, él mencionaba que las fórmulas básicas del derecho canónico en tiempos medievales pues favorecieron a la facultad de testar, simplificando las formas de los testamentos y velando por su ejecución, exaltando pues los vínculos de la sangre. Entonces, ahora bien, en cuanto al fundamento del derecho, el fundamento del derecho pues se puede analizar desde puntos de vista. El primero de ellos es el punto de vista sustancial. Algunos pues consideran que la facultad, consideran que la potestad de hacer testamento pues deriva del propio derecho natural, puesto que encaja con los postulados pues, más fundamentales de este derecho. Así pues afirman que si el hombre pues tiene derecho a la libertad personal, siendo fruto y complemento de la misma, el derecho de propiedad. La facultad de ordenar sus bienes en vida y para después de su muerte, pues pertenece a ese orden de relaciones circunstanciales a la persona y sin las cuales pues no es posible concebir la vida en el sentido racionalístico de la expresión. Aún en el reconocimiento de esa consideración ius positiva pues de la testamentificación, la ley al establecer ese derecho, pues no puede concederlo de un modo arbitrario. Por el contrario, pues debió tener presente un cierto número de consideraciones. El legislador pues no obra a capricho al conceder la facultad testamentaria, sino que viene a disciplinar pues una institución que si bien no es del derecho natural, sin embargo pues representa un recurso jurídico necesario para la convivencia social, útil para la propia satisfacción de los ciudadanos. Tenemos también el fundamento de derecho desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista formal al enfoque técnico de la facultad testamentaria dentro del área del derecho, puede considerársele como doctrina imperante de la del poder crear de la voluntad humana. Así también encontramos la doctrina de la voluntad. Esta pues se apoya en la potestad pues absoluta de creación que la voluntad del hombre pues tiene en el área jurídica, lo mismo en el terreno pues del mundo de negocios entre vivos, que en el mortis causa, ya que la voluntad del hombre pues es la soberana del dinamismo en el derecho. Entonces, la crítica radica en que no se puede comprender cómo la voluntad testamentaria debe tener la eficacia jurídica después de la muerte. Es decir, precisamente cuando esa voluntad que la sustenta ya no existe y cuando su titular pues no es dueño de aquellos bienes del que se dispone. Ante esta crítica, pues la doctrina reacciona desde un doble punto de vista y el primer punto es que sostiene que si bien es cierto, el testador en el momento en el cual su voluntad pues debe tener eficacia, ya no existe. Sin embargo, esa misma voluntad pues sobrevive a menudo, porque la voluntad es del alma y el alma es inmortal. El segundo punto de vista es la corriente contractualista, según la cual pues debe construirse la figura testamentaria a la manera de un contrato en el que existe pues de una parte la voluntad del testador y por la otra pues la voluntad del heredero que acepta la herencia. El testador permite por su acto que el heredero pues en vez de aceptar de momento sus disposiciones pues
las acepte después de su muerte. Posteriormente, pues en la doctrina pues se desarrolla otro punto de vista, pues que busca dar dar más fijeza y consistencia a la doctrina de la voluntad, el cual pues sostiene que la voluntad del causante pues es eficaz per se aún antes de morir. La relación jurídica sucesoria pues se crea por el testador en el testamento y lo único que sucede es que solo empieza a tener plena efectividad cuando ha dejado de existir. Siendo así, entonces el autor Vladimir Aguilar Guerra pues expresa que no son lo suficientemente absolutos ni carentes de límites que sean pues capaces de fundamentar una sucesión testada ilimitada. Tienen límites basados en la protección de intereses de familiares, en el interés social y en el propio límite del derecho de la propiedad. Así pues, los intereses familiares pues quedan protegidos mediante la institución de la legítima en el derecho comparado. En el caso de Guatemala, por el derecho de alimentos. Esto lo encuentran ustedes en el artículo 936 de su Código Civil, que actúa como un límite a la facultad de disposición mortis causa. El interés social se manifiesta en el establecimiento de impuestos a la transmisión mortis causa, que incluye la testada. Por último, el límite del derecho de la propiedad pues se evidencia en las limitaciones que en la sucesión testada pues se impone a todo tipo de vinculación, esencialmente en la sustitución fideicomisaria. Se concluye que entonces el fundamento de la sucesión testada es el principio de la propiedad privada en cuanto es transmisible mortis causa y el principio de la autonomía de la voluntad, en cuanto alcanza a la voluntaria disponibilidad mortis causa a través del testamento. Entonces, teniendo en claro esto, entonces vamos a abordar el punto sobre la naturaleza del testamento. Esta consiste en el acto pues, por el cual una persona otorga sus bienes a quien desee y se base en el hecho de que la persona pues, puede disponer de sus bienes antes de su muerte o por medio del testamento y llenado los requisitos pues, que manda la ley. La protección de la propiedad privada, otorgándola según la voluntad del testador, pues es una situación que la ley enmarca dentro del Código Civil y para que tenga validez es necesario que se llenen los requisitos que la ley establece. Al utilizar el término declaración de voluntad al momento de definir el testamento, pues implícitamente se está indicando que el testamento entra en la categoría de acto jurídico. Y más precisamente del negocio jurídico. En cuanto al ordenamiento, dentro de ciertos límites, pues consciente al testador, reglamentar el régimen y los efectos de sucesión. Al utilizarse el término entonces de declaración de voluntad, pues estamos viendo toda la cuestión sobre los efectos que va a tener en la sucesión, así también la doctrina pues se inclina por establecer la naturaleza del testamento en el acto jurídico y o negocio jurídico. Algunos amplían que es un negocio jurídico mortis causa, toda vez que está llamado a la regulación de una situación jurídica que se producirá a la muerte del testador. Así también tenemos que otros autores pues se limitan a indicar que el testamento pues responde a la conceptualización del acto jurídico. Así también encontramos uno de los autores de apellido Mafia que define como tales a los actos voluntarios lícitos que tengan por fin inmediato pues establecer entre las personas
relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos. Esto es en cuanto al testamento. Ahora bien, la interpretación de las disposiciones testamentarias. Acá tenemos de que existen distintos criterios para la interpretación. Vamos por el sujeto y por la ley. Por el sujeto es la que hace el mismo testador, el heredero o legatario, el albacea o ejecutor testamentario, el juez o notario. En cuanto a la ley, pues la ley de la materia establece pues parámetros a seguir, ¿verdad? Entonces, atendiendo a eso, la interpretación de las disposiciones testamentarias en Guatemala, pues las vamos a encontrar nosotros fundamentados en el artículo 940 de nuestro Código Civil. Entonces, la finalidad de la interpretación de las disposiciones es encontrar el sentido de la voluntad del testador. Entonces, es decir, que se contempla pues los criterios que rigen la interpretación de las disposiciones testamentarias. Claramente, de la lectura del artículo 940, tenemos que toda disposición testamentaria pues deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. La interpretación del testamento no debe hacerse tomando solo palabras o frases aisladas, sino la totalidad de la declaración de voluntad. Es decir, entonces, encontramos dentro de este artículo tres situaciones. Vamos a encontrar la interpretación gramatical, así también el subjetivo y la interpretación, pues según el contexto declarativo. Por lo tanto, entonces, el código dispone a este respecto. Primero, que toda disposición testamentaria, pues deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. Dos, que la interpretación del testamento pues no debe hacerse tomando solo palabras o frases aisladas, sino la totalidad de la declaración de voluntad. El fundamento es el párrafo final del artículo 940. Entonces, las dos reglas anteriores pues coinciden con lo que prescribe el artículo 10 de la ley del organismo judicial. Bueno, al decir que las normas se interpretan pues conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras y a su contexto. El tercer punto que tenemos que tener en cuenta dentro de la interpretación es que el hijo póstumo o el nacido después de hecho el testamento, si no hubieran sido desheredados de manera expresa y el testador pues hubiere distribuido desigualmente sus bienes entre los otros hijos, tendrán derecho a una parte de la herencia equivalente a la porción que les correspondería si toda la herencia pues se hubiera repartido en partes iguales. Fundamento legal, el artículo 941 de su Código Civil. 4. Tenemos que si los herederos testamentarios no son hijos del testador, el hijo póstumo y el hijo nacido después de hecho el testamento, que no hubieran sido desheredados expresamente, pues tendrán derecho al 50% de la herencia. Y que en ambos casos, pues la porción hereditaria que corresponde o que corresponda al hijo póstumo o al nacido después de hecho el testamento, se deducirá a prorrata de las porciones correspondientes a los herederos testamentarios. Además, que el hijo, pues, pretérito se reputa desheredado según el artículo 941, la segunda parte, segundo párrafo. 5. Tenemos que la disposición redactada a favor de parientes del testador, en forma general indeterminada, pues se entiende hecha únicamente a favor de a la sucesión.
Eso lo encuentran ustedes fundamentados en el artículo 1978 y 942 de su Código Civil. Bueno, se dieron cuenta que hemos mencionado varias clases de hijos, ¿verdad? En este tema. Y para tener claro qué es cada uno de ellos, pues vamos a individualizarlos. Cuando se menciona hijo póstumo, es el que nace después de la muerte del causante. El hijo nacido después de hecho el testamento es el hijo que nace cuando el testamento ya existe, por lo que no está mencionado en el mismo. Cuando mencionamos hijo expresamente desheredado, es el hijo al cual en el testamento se le menciona como desheredado expresamente. Tenemos al hijo pretérido. Pretérido significa no querido. En ese orden de ideas, pues debemos entender al hijo pretérido como el hijo no querido, es aquel que no aparece mencionado en el testamento. Este no tiene derecho a nada de la herencia. Tanto el hijo pretérido como el hijo póstumo no aparecen mencionados en el testamento. La diferencia radica que en el pretérido pues ya existe al momento de testar, mientras que en el póstumo ni siquiera había nacido. Por lo que solamente pues el último tiene derecho a suceder. Bueno, entonces eso es en cuanto a interpretación de las disposiciones testamentarias. Ahora bien, en cuanto al otorgamiento del testamento. La ley establece la libertad para testar en el artículo 934, es decir, que toda persona, pues, capaz civilmente, cuando estamos diciendo capaz civilmente, pues se refiere a la capacidad de ejercicio que tiene en el poder jurídico de disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquier persona que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. Dentro de estas incapacidades que ya estudiamos, están las que se dan por los hechos de indignidad. También se incluyen las prohibiciones para personas que no pueden pues, ser instituidos herederos y que se encuentran individualizados pues, en el artículo 926, ¿verdad? Que devienen de calidades de las personas. En cuanto a la capacidad de ejercicio del testador y que son límites a la libertad de testar, según el artículo 945, pues establece las siguientes circunstancias. Que se halle en estado de interdicción el sordomudo y el que hubiere pues perdido el uso de la palabra cuando no pueda darse a entender por escrito y que sin estar pues bajo interdicción, pues no gozare de sus facultades intelectuales y volitivas y por cualquier causa en el momento de testar. Como consecuencia de la prescripción pues contenida en el artículo 935, el acto de testar pues es puramente personal y de carácter revocable, por el cual pues una persona viene a disponer de todo o parte de sus bienes para después de esa muerte. Lo anterior, pues quiere decir que no se puede otorgar testamento por medio de mandatario. Y como se trata de una declaración de voluntad personalísima, con base en la misma, en el testamento, pues se puede modificar o revocar. Además, es un acto mortis causa porque la causa de que opere la disposición testamentaria, pues es la muerte del testador, que es la razón por la cual pues al testador ya fallecido se le conoce como causante. El ejercicio del poder jurídico de otorgar testamento pues es libre y en principio solo tiene como límite, según el artículo 936, el derecho que algunas personas tienen de ser alimentadas por el testador. En el artículo 937, pues que prohíbe, ¿ya? Escuchó muy bien, el artículo 936 mencionamos límites. En el artículo 937 escuchamos prohibiciones. Y una de ellas es que se celebre el contrato de sucesión recíproca entre cónyuges o cualesquiera otras personas
es también una limitación a la libertad de testar, pero de otra naturaleza, pues el testamento no es un negocio jurídico contractual, sino una declaración unilateral de voluntad, siendo nulo el acto testamentario que se otorgue como contrato recíproco, ya que si se aceptara que fuera por contrato, pues no se le dan los presupuestos que contiene el artículo 1517, ¿verdad? El artículo 1517 pues establece que cuando prescribe que hay un contrato, cuando dos o más personas pues convienen en crear, modificar o extinguir obligaciones. Bueno, entonces los límites los encontramos en el artículo 936 del Código Civil y las prohibiciones en el artículo 937 al 939 de su Código Civil. La incapacidad para atestar. Bueno, tenemos que, como bien recordamos, la capacidad de testar el testamento, pues como acto de voluntad, pues requiere que su autor posea la aptitud natural de inteligencia y voluntad. Esta que sea suficiente para realizar pues un acto libre y consciente. Por eso, pues no todos los seres humanos pues poseen capacidad de testar en la medida en que se hallen pues naturalmente impedidos para realizar el acto de voluntad que el testamento es en realidad. Entonces, en este punto, el artículo 934 del Código Civil pues establece como una regla general toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. El testador, pues, puede encomendar a un tercero la distribución de herencias o legados que dejare para personas u objetos determinados. Entonces, se trata de una regla general en sentido propio, de manera que las incapacidades para testar, pues, están dotadas de un cierto carácter excepcional, habiendo de ser, pues, de estar expresa o claramente establecida por la ley para que existan. Además, las incapacidades establecidas, pues, no pueden extenderse analógicamente. Del tenor a literalmente de lo transcrito, pues el precepto se desprende, pues una presunción general de capacidad para testar, presunción iuris tantum desvirtuable mediante prueba en contrario que debe ser pues objeto de prueba cumplida, evidente y completa. El notario autorizante en los testamentos notariales pues tiene deber de cerciorarse del estado de la capacidad natural del testador y esto según el artículo 42 del Código de Notariado, ¿verdad? Así también el juicio favorable de capacidad emitido por el notario pues viene a reforzar la general pues presunción de capacidad. Esta apreciación pues se extiende tanto a la edad necesaria para testar como el hecho de hallarse el testador en su cabal juicio en el momento de su otorgamiento. Entonces, por lo tanto, la incapacidad, entonces, para testar, pues es el hecho por el cual una persona no es apta para otorgar testamento, es decir, no puede testar. Mientras tanto, la capacidad es cuando el testador pues, le asiste el derecho de dejar sus bienes por medio de testamento a las personas que él manifiesta aptas para suceder. Toda persona capaz civilmente pues, puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición de heredar. El artículo 945, el inciso 3, pues el Código Civil establece que sin estar bajo interdicción no gozar de sus facultades intelectuales y volitivas por cualquier causa en el momento de testar. En este sentido, el que no esté en su capacidad volitiva y mental, pues no puede testar por el hecho de no comprender lo que pueda afirmar y por la razón de no estar consciente de sus actos. Así también tenemos que cuando la persona pues no se encuentra con el pleno
conocimiento de causa o en su facultad mental pues lúcida no puede otorgar testamento, al igual que cuando pues la persona no se encuentra en su capacidad volitiva, es decir, de plena voluntad pues no podrá otorgar testamento, ya que el mismo pues es anulable si se prueba que en el momento de testar no se encontraba en plena capacidad para otorgar el testamento. Ahora bien, en cuanto a la donación por causa de muerte, la donación, recordemos que se divide en donación entre vivos y donación por causa de muerte. La donación entre vivos, pues es un contrato gratuito que se encuentra regulado en el libro quinto del Código Civil, en el que se regulan pues las obligaciones en general y los contratos civiles en particular. Por el contrario, pues la donación por causa de muerte es también un acto de liberalidad, pero conforme al artículo 942 se rige por las normas de la sucesión testamentaria en lo que a los legados pues se refiere. Cuando vamos a referirnos de los legados, pues los vamos a encontrar fundamentados del artículo 1002 al 1025 del Código Civil. Esta sucesión, pues por causa de muerte, está sujeta a una condición suspensiva porque surte efectos traslativos de dominio cuando se dé un hecho futuro e incierto, es decir, la muerte del donante. Está sujeta esta donación a las disposiciones testamentarias, da muchos problemas en la práctica, pues debe seguirse el mismo procedimiento de liquidar una herencia. Lo conveniente sería que pagara el mismo impuesto que la donación entre vivos, o sea, el IVA, impuesto al valor agregado, ¿verdad? De manera que ocurrida la muerte del donante, con el aviso del notario y el certificado de defunción, se percibirá el tributo. El testamento, pues, es el acto o negocio jurídico unilateral en el que una persona, pues, dispone de su patrimonio para después de su muerte. Es uno de los actos jurídicos más importantes y delicados que una persona, pues, lleva a cabo y por consiguiente, pues, la ley otorga formalidades y protecciones especiales, tanto sustantivas como formales. En general, pues lo mismo aplica para las donaciones por causa de muerte. En cuanto a las formalidades notariales, la escritura de testamento o donación por causa de muerte, pues debe cumplir con las formalidades especiales que establece el artículo 42 del Código de Notariado. También podemos sacar algunas cuestiones de los artículos 43 y 44 del Código de Notariado. Asimismo, respecto de dichas escrituras, pues deben observarse las protecciones y obligaciones especiales siguientes, ¿verdad? Tenemos las escrituras matrices, pues únicamente pueden ser consultadas por el otorgante mientras esté viva. Aquí, esto es atendiendo al artículo 22 del Código de Notariado. El Código 22, el artículo 22, perdón, del Código de Notariado, pues estipula o se encuentra inmerso el principio de publicidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues quedaría exceptuado el principio de publicidad del protocolo en el caso de las donaciones por causa de muerte. Similar norma pues aplica a la reproducción de las copias, ¿verdad? Para el Archivo General de Protocolos. Eso lo encuentran fundamentados en el artículo 82 del Código de Notariado. Se debe enviar un aviso a cada uno de los registros de la propiedad dentro de los 15 días siguientes a su autorización, por lo que los datos que exige el artículo 1193 del Código Civil, también podríamos asociarlo al artículo 45 del Código Notariado, pues las copias con sello de recibo de estos avisos se deberán agregar a los atestados del protocolo. Por lo general, pues no se emite primer testimonio, está prohibido extender testimonio o copia del instrumento mientras viva el otorgante. Durante dicho tiempo únicamente puede extenderse, pero a él. Esto fundamentado en el artículo 75 del Código de Notariado. Tenemos también que el testimonio especial
¿verdad? Recordemos que como notarios, al momento de faccionar una escritura pública, pues tenemos una obligación de dar un aviso, dar el testimonio especial dentro de los 25 días hábiles siguientes de haberse otorgado. Entonces, en el caso de la donación por causa de muerte o testamento, pues el testimonio especial, así como de sus modificaciones o revocaciones, pues se elabora con las mismas formalidades de cualquier testimonio especial, incluyendo la razón, pero se entrega al Archivo General de Protocolos en plica, es decir, un sobre firmado y sellado por el notario, expresándose en ella el número de orden, lugar, fecha, hora y objeto de instrumento, nombre del otorgante, número y registro de hojas de protocolo en el que se contiene, ¿verdad? Eso lo encuentran ustedes en el artículo 37 del Código de Notariado en la literal A. Sobre esta plica se coloca un timbre notarial que graba el acto, ¿verdad? Entonces, para cumplir con la estricta confidencialidad, pues que manda la ley. Bueno, entonces hemos agotado el contenido del día de hoy, compañeros, y las preguntas para su estudio, pues son las siguientes. ¿Qué es una incapacidad para suceder? 2, ¿qué es un testamento? 3, ¿qué es interpretar? 4, ¿quién no puede testar? 5, ¿cómo se interpreta una disposición testamentaria según la ley? Agradezco su atención, compañeros, que tengan un excelente día.